habitual a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ordinario de cada miércoles. Perdón por los minutillos de retraso, lo hemos hecho para no coincidir con otra convocatoria que tenía también el presidente de la Junta. Le paso a detallarles los asuntos que en su sesión ordinaria de hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado. Muchas convocatorias con cantidades importantes de recursos económicos de fondos europeos y también de fondos CEA de la propia comunidad autónoma, así como ponerme a disposición de todas las preguntas que tengan en esta actualidad intensa de COVID que tenemos cada día. Desde la Consejería de Agricultura traemos hoy dos convocatorias por un valor de casi más de 3,4 millones de euros. Empujes importantes de ayudas al sector primario, que como saben es un sector fundamental del que, por cierto, hablábamos mucho al inicio, antes de toda esta pandemia que ya poquito a poco vamos superando y sobre el que hay que seguir hablando y potenciando como un sector estratégico de la economía extremeña. En primer lugar, se trata de las ayudas destinadas a mejorar las condiciones de la producción y comercialización de los productos de la apicultura correspondientes al año 20, una convocatoria que se hace anualmente, 2.393.000 euros para la apicultura, cofinanciados en un 50% por el FEAGA, en un 25% por el Ministerio y en otro 25% restante por la Junta de Extremadura. Ayudas que contribuyen al fomento de la fiación al territorio, todo lo que tiene que ver con el empuje, el acompañamiento y la fortaleza del sector primario lleva un doble objetivo aparejado, que es el mantenimiento de la población en el territorio y en el mundo rural, tan importante como es para nuestra comunidad autónoma. Recordarles y señalar que la actividad apícola en Extremadura se desarrolla principalmente en las comarcas de Siberia, Urdes, Sierra de Gata, Villuercas e Ibores, y que podrán acogerse, como les digo, a 2.393.000 euros, pues las cooperativas apícolas de primer y segundo grado, las asociaciones de apicultores, así como las personas físicas que sean titulares de una explotación apícola, como viene ocurriendo en años anteriores. La convocatoria es igual y solamente hay una cuestión que cambia, y es que se subvenciona con una mayor cuantía la colmena, que pasa de 2,85 a 2,90, es la única diferencia de este acompañamiento al sector apícola de más de 2.300.000 euros. La segunda convocatoria, también en el ámbito de la agricultura de nuestra comunidad autónoma, es para establecer ayudas al establecimiento y mantenimiento de los programas de las crías de razas ganaderas autóctonas españolas para el presente ejercicio, con una dotación presupuestaria de 1 millón de euros, sin ninguna novedad respecto del año anterior. Ayudas a las que se pueden acoger asociaciones de criadores y criadoras de razas ganaderas autóctonas españoles y también las asociaciones de ámbito autonómico reconocidas por la autoridad competente. En el ámbito de la movilidad, autoriza hoy el Consejo de Gobierno a la Consejería de Transporte y Vivienda y Movilidad a la aprobación de la convocatoria anual de la tarjeta SATE. La tarjeta SATE, que es la tarjeta de los desplazamientos, que conocen bien las personas mayores de 60 años en nuestra comunidad autónoma, porque son la inmensa mayoría de los beneficiarios de esta tarjeta. Unas subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el transporte público regular de viajeros por las carreteras para el presente ejercicio, 1.700.000 euros, siendo beneficiarios los colectivos o grupos de población que lo venían siendo en las convocatorias anteriores. Se trata de las personas que ya tienen cumplido los 60 años, personas que son beneficiarias de otras prestaciones sociales de esta Administración autonómica, mujeres víctimas de violencia de género y también los jóvenes poseedores del carnet joven, así como, por ejemplo, los miembros de las familias numerosas. Saben ustedes que con ese 1.700.000 euros lo que hacemos es financiar el 50% del billete, por ejemplo, de las personas mayores cuando tienen que utilizar el transporte regular de viajeros para desplazarse en nuestra comunidad autónoma. Porque tengan un dato, a 31 de diciembre del año pasado, 101.331 eran los beneficiarios de la tarjeta SATE, siendo el 70% personas mayores de 60 años. Por tanto, esta es una medida que incide especialmente en la población mayor que hace uso de este tipo de transporte. En el ámbito de la sanidad traemos hoy 3 convocatorias importantes que tienen que ver con el acceso a diferentes recursos de los programas que constituyen y los servicios, mejor dicho, que programas que constituyen el sistema público de servicios sociales en nuestra comunidad autónoma, que tan importante es
y que en crisis como la que hemos vivido nos enseñan la importancia de la fortaleza del mismo. Se trata de 3 convocatorias del SEPA con un presupuesto de más de 11.400.000 euros con fondos propios de la comunidad autónoma. En primer lugar, subvenciones para ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro que presten servicios sociales especializados dirigidos a personas con discapacidad para la prestación de servicio y mantenimiento de esas plazas dirigidas a las personas con discapacidad, 9.486.556 euros, más de 9.400.000 euros. En segundo lugar, las ayudas y subvenciones dirigidas a entidades privadas sin fin de lucro para el desarrollo de proyectos de normalización, también dirigidos a las personas con discapacidad, que sacamos anualmente desde la Junta de Extremadura, con un presupuesto de 1.125.000 euros. Y, en tercer y último lugar, la convocatoria para la realización de programas de atención a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave, con un presupuesto de 851.000 euros. En otro orden de cosas, hemos autorizado además a la Consejería de Sanidad, mediante la tramitación ordinaria y el procedimiento abierto del servicio de 38 plazas de atención residencial de rehabilitación y desarrollo de programas para personas con trastorno mental grave en Badajoz, 2.900.000 euros. Más de 11.400.000 euros para poner al servicio de las personas con discapacidad, de las plazas que tenemos que concertar para seguir manteniendo los servicios básicos sociales especializados a personas con discapacidad, al colectivo de personas con enfermedades mentales o trastorno mental grave, en definitiva, para seguir tejiendo y fortaleciendo esa red de servicios sociales que hacen iguales a los ciudadanos y, sobre todo, que hacen iguales especialmente a los ciudadanos que tienen más dificultades, como pueden ser las personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma. Esos son los asuntos ordinarios que ha tratado el Consejo de Gobierno y que formaban parte de su orden del día. Pero hemos visto otras cosas importantes, como un nuevo decreto ley que tiene que ver con los tributos y que ha venido hoy en esta nueva fórmula que saben que tenemos para aprobar esta legislación de urgencia. Viene por vez primera como pronunciamiento y el Consejo de Gobierno comenta y evalúa la oportunidad y el contenido de la tramitación del mismo. Se remitirá a los grupos políticos, como viene sucediendo con los 10 decretos leyes que ya hemos tramitado y que se están convalidando en la Asamblea de Extremadura. Y, una vez recogidas las aportaciones tanto de los grupos políticos como de los agentes sociales y económicos con los que este Gobierno, esto no está pasando en ninguna comunidad autónoma, se está reuniendo semanalmente el Consejo de Gobierno con los agentes sociales y económicos para que la toma de decisiones tenga el fortalecimiento del diálogo social, pues cuando recibamos en estos 2 días sus aportaciones y apreciaciones, este nuevo decreto ley, que tiene que ver con algunas modificaciones sobre tributos, será aprobado definitivamente en el Consejo Extraordinario que tendrá lugar el viernes. El objetivo principal de este nuevo decreto ley es ampliar las medidas tributarias incluidas en el decreto 2/2020 de 25 de marzo de medidas urgentes de carácter tributario que se dictaron en ese momento, dada la situación de emergencia reciente que teníamos en aquellas primeras semanas de la crisis sanitaria de la pandemia mundial. Las principales líneas de actuación de este nuevo decreto son proporcionar una mayor flexibilidad en los plazos de las obligaciones tributarias, adaptar la norma a cuestiones reguladas con posterioridad en normas posteriores por parte del Gobierno de España y la inclusión de nuevos supuestos que se han puesto de manifiesto con posterioridad a problemas que nos estamos encontrando en fases posteriores de esta situación. Y en ese sentido ya les ha avanzado el presidente de la Junta de Extremadura, tanto en sede parlamentaria como en distintas manifestaciones, que estamos estudiando la posibilidad de que las familias puedan desgravarse en la declaración de la renta todos los gastos ocasionados que tengan que ver con servicios contratados para el tema de la conciliación y corresponsabilidad, que siempre se nos olvida esta palabra respecto a la problemática que en estos momentos tenemos la inmensa mayoría de las familias españolas. Este nuevo decreto ley beneficia, por tanto, a las familias, a las empresas, a los pymes, a los autónomos y será debidamente y con todo detalle explicado el próximo viernes cuando definitivamente el Consejo de Gobierno lo apruebe. Y hay otro asunto que quería explicarles. Vale, pensaba que me había traspapelado, pero no, lo tengo aquí para
decirlo correctamente. Sí, otro asunto que quería decirles y que ha sido comentado en el Consejo de Gobierno, además de ese nuevo decreto de ley de tributos que enviamos a los grupos y a los agentes sociales, es que el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy que vamos a solicitar al Gobierno de España la declaración de acontecimiento excepcional de interés público, el Año Santo Guadalupense. El Año Santo Guadalupense se iniciará el próximo 6 de septiembre del año 20 y se prolongará durante todo un año, como suele ocurrir con los acontecimientos de este tipo cuando se solicita esta distinción al Gobierno de España. Es un acontecimiento de gran repercusión para el desarrollo de la Puebla y la Villa de Guadalupe y lo es para todo el territorio regional. No va a potenciar la imagen de nuestra región, la imagen turística, no solo del santuario mariano, sino también del centro de peregrinaciones que supone Guadalupe y la Puebla. Por tanto, acontecimientos de este tipo, cuando la vida sea normal, pero sobre los que tenemos que seguir trabajando. Se iniciará el 6 de septiembre en la Junta de Extremadura, junto con la Iglesia y todas las instituciones, diputaciones y demás que forman parte de lo que será este nuevo Año Santo Guadalupense. Estamos ya en marcha para poder celebrarlo como es debido y con todo el empuje y el arrope de una Administración que entiende la importancia de la imagen turística como santuario mariano y centro de peregrinaciones que constituye Guadalupe para nuestra región y para muchas partes del mundo. Y ahora sí que ya con el Año Santo Guadalupense iniciamos las preguntas. Concha. Buenas tardes, consejera. Muchas gracias por su intervención y buenas tardes y muchas gracias también a los medios de comunicación que nos siguen a través de videoconferencia. Tiene la palabra José Luis Hernández, de la cadena SER. Muy buenas, consejera. No sé si en el Consejo de Gobierno se ha tratado o se ha recibido ya la respuesta del Gobierno de España a la petición que hizo el presidente de la Junta de Extremadura el pasado domingo sobre la movilidad entre ambas provincias. Eso por un lado. Y en cuanto al Año Santo Guadalupense y teniendo en cuenta el nuevo arzobispo de Toledo, de origen extremeño, si se va a aprovechar o se ha hablado también de aprovechar este Año Santo Guadalupense para que Guadalupe pase a una diócesis extremeña. Empiezo por el final. Gracias por sus preguntas. Hombre, yo creo que esto ayuda. Saber ya del empeño del propio presidente del Gobierno regional para que esta cuestión se lleve a término, más por una cuestión sentimental que de otro tipo y de aquellas personas que tienen fe y tienen mucha fe en la Virgen de Guadalupe. Y todo este acontecimiento, pues evidentemente volverá a poner este asunto en agenda, en actualidad, y será sin duda una oportunidad para volver a reclamarlo también desde las instituciones públicas con el respeto a la libertad de confesión de cada uno de los extremeños. A la pregunta que me hacía, la primera de ellas, sobre la respuesta, no. El presidente os avanza todo lo que él propone cada domingo al Gobierno de España, pero la respuesta no está en tan poco tiempo, entre otras cuestiones porque sería ya de cara a la tercera fase. Estamos todavía en los primeros días, este miércoles, de la segunda fase y no hay respuestas, pero que es una solicitud que hemos hecho porque además tiene toda la lógica, como así explicaba el presidente. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna pregunta más? Sí, Javier Serrano, de Radio Televisión Española. Sí, buenos días. Sobre todo lo que quiero es testear un poco ahora mismo las circunstancias en las que el Gobierno ha encajado en la crítica en bloque cuando se ha confirmado que ese 2% para los funcionarios no puede ser efectivo en el día de hoy. ¿Se esperaban esta respuesta en bloque o no? Me pregunta por la crítica en bloque de todos los sindicatos. Vale. Muy bien. Sí, la crítica en bloque, bueno, no pasa nada, yo lo repito por si los demás, si no se recogió el audio a quienes siguen esta rueda. Me preguntaba de Televisión Española por la crítica en bloque de todos los sindicatos respecto de el anuncio ayer ya de la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda sobre el no poder pagar ya en estos momentos el 2% de incremento de retribuciones a los funcionarios de nuestra región. El aplauso no lo esperábamos, porque ellos tienen que hacer su papel, que es el de representantes de la función pública para velar por los derechos de los funcionarios de esta región, y nosotros tenemos que hacer el nuestro, que es gobernar. Por tanto, a la crítica en bloque, el respeto absoluto de la Junta de Extremadura. Una Junta de Extremadura y un Gobierno que ayer se reunió en sesión informativa. ¿Para qué? Para decirle a los sindicatos de la función pública que ante la bajada
y la caída brutal de los ingresos y el incremento de los gastos, especialmente en el ámbito sanitario, de los 2 últimos meses y medio, en orden de 50 a 60 millones de euros, las circunstancias han cambiado tremendamente. ¿Para quién? Para esta Administración, como han cambiado para muchas empresas de nuestra región. Por tanto, la Junta de Extremadura no cambia una decisión, sino que adopta su decisión a la circunstancia que vive en estos momentos. Y la circunstancia que vive esta Administración, Junta de Extremadura, en estos momentos, es que eso no se puede asumir. En este momento, y tanto los acuerdos este Gobierno los dialoga y los pacta, como los desacuerdos. Por eso ayer hicimos primero una reunión informativa y ahora le daremos formalidad a esta situación en próximos días cuando se convoque la Mesa General de la Función Pública, donde también pactemos los desacuerdos. En un Gobierno que dialoga y en un Gobierno que los ciudadanos y el conjunto de los sindicatos de la función pública y especialmente nuestros funcionarios que hacen un esfuerzo cada día por hacer su trabajo, deben de entender que en estos momentos, 2 meses y medio después, la fotografía financiera de la Junta de Extremadura es bien distinta de la que hablábamos hace 2 meses y medio, como lo es de muchas empresas de este país, de esta región. Por tanto, tenemos que adoptar todas nuestras decisiones a la situación excepcional que vivimos en estos momentos. ¿Con qué objetivo? Con el de preservar la salud del conjunto de los ciudadanos. Porque los gastos sobrevenidos que hemos tenido los hemos tenido que pagar, ¿eh? Y el dinero tiene que salir de algún sitio. ¿Esto quiere decir que la Junta de Extremadura cambia la decisión de aquello que había acordado en el mes de julio en la Mesa General de Función Pública? No. La Junta de Extremadura está adaptando su decisión a las cifras y fotografías que tiene en estos momentos la Administración regional. Y cuando eso cambie, pues volveremos a sentarnos otra vez para pactar con ellos tanto los avances como en estos momentos la congelación de una decisión que esta Administración no puede asumir en estos momentos. Y esto no es una buena noticia para mucha gente, pero gobernar está también lleno de malas noticias, porque uno tiene que tomar decisiones, a veces difíciles, siempre pensando en el interés general y en el bien general del conjunto de los ciudadanos de la comunidad autónoma. Por tanto, respeto a todas las manifestaciones de desacuerdo respecto de esta decisión en estos momentos, pero tenemos que ser consecuentes con la situación que tenemos ahora mismo entre manos, quienes tenemos la obligación de decidir por el conjunto de los ciudadanos de Extremadura, como dirigentes, en este caso, de nuestra comunidad autónoma y del destino de los ciudadanos. La Mesa General de la Función Pública se convocará en los próximos días y, por supuesto, le daremos cuenta. Ayer, a las 7 y pico de la tarde, ya le avanzábamos en una nota de prensa esta cuestión, porque la reunión informativa tuvo lugar ayer y, evidentemente, respetamos, como no podía ser de otra manera, y esperábamos, como no podía ser de otra manera, esa reacción inmediata, pero también confiamos en la responsabilidad de quienes forman parte de la Mesa de Función Pública para ser capaces, mediante el diálogo, no solo de pactar los avances, como hemos hecho en la legislatura pasada, sino también ser capaces de pactar los desacuerdos hasta que el escenario nos permita tomar otro tipo de decisiones. Y en ese sentido, y sin querer hacer un alarde de sacar pecho, porque no estamos en un momento así, con todas las dificultades que tenemos, pero tengo que valorar positivamente el esfuerzo que este Gobierno ha hecho en la pasada legislatura respecto de la recuperación de muchas cuestiones que la función pública perdió en otros tiempos pasados y que no todas las comunidades autónomas de este país han recuperado. El esfuerzo de la Junta de Extremadura ha sido importante para recuperar cuestiones que los funcionarios perdieron y seguíamos en esa línea de progresar en este tiempo y en este nuevo año de legislatura que iniciábamos, pero claro, hace 2 meses y medio cambió la situación de esta región, sino que cambió la situación del mundo entero. Y ahora los gobernantes tenemos que adaptar nuestras decisiones a las circunstancias difíciles que vivimos en estos momentos. Gracias, Javier. ¿Alguna pregunta más? Sí, Canal Extremadura. Sí, hola, yo tengo 3 cuestiones. Sí. En primer lugar, también otra cuestión que está generando críticas en los sindicatos de docentes, sobre todo, que es el anuncio que se hacía de la posibilidad de que en todos los cursos se pueda volver puntualmente a alguna tutoría, gente que necesite refuerzos, no solo aquellos que terminaban nivel o titulaban. Entonces, bueno, ¿cómo encaja esas críticas la Junta? Por otro lado, también relacionado al plan de conciliación que se anunció, se habla de
que haya un consenso con los grupos parlamentarios, diputaciones, FEMPES y demás. No sé si ese acuerdo se está gestando ya, para cuándo y de qué manera se podrá aplicar. Y por último, hoy Adif adjudica las obras de la nueva terminal de mercancías de Badajoz. ¿Cómo puede valorar la Junta este avance? Gracias. Educación, plataforma. Se me olvidaba la segunda, la cuestión de la conciliación. Conciliación y corresponsabilidad. Eso es. Que me gusta a mí llamarlo, con eso que yo soy la de igualdad. Venga, vamos a ver, respecto del tema de educación. El presidente ya lo dijo desde el principio con este tema de la desescalada educativa. Sería un error que cada comunidad autónoma hiciera una cosa. Y es verdad que la mayoría hemos coincidido, pero no todas las comunidades autónomas, este es nuestro país también algunas veces, ante las dificultades. Eso de entrada ya es lo que sitúa y entraña de una mayor dificultad, que en unas regiones se está haciendo una cosa y en otras otra. Circunscribiéndonos al ámbito de nuestras competencias, Comunidad Autónoma de Extremadura. La Consejería de Educación, el Consejo de Gobierno, tomó la decisión de aquellos cursos que promocionan cuarto de la ESO, bachillerato, los FPs también que pasan a otro ciclo, se podían establecer clases, siempre atendiendo a las medidas de seguridad y a los criterios de seguridad dictados por la Consejería de Sanidad. Pero en ese acuerdo también iba la necesidad de que haya familias que no han tenido las mismas condiciones que las demás. Por tanto, este Gobierno no puede perder de vista nunca la función de ascensor social de la escuela, porque entonces este Gobierno no sería este Gobierno. Por eso en el acuerdo educativo va también esa parte de aquellas familias que por mucho esfuerzo que hemos hecho redoblando la capacidad técnica, y no me meto en cuestiones técnicas que no entiendo, de la plataforma Rayuela, para que todos los papás y las mamás que nos metemos ahí cada día, la plataforma no se cayera. Los iPads que se han comprado y los equipos que se han llevado a familias que no podían. El servicio de comedor que se ha llevado a las familias que no podían. Además de todo eso, el estar fuera del entorno escuela, el edificio escuela, el maestro o maestra que te atiende, ha hecho que muchos niños no tengan una situación de igualdad en estos momentos. Y a esos niños, la escuela pública y este Gobierno no puede ignorarlos, porque entonces este sería otro Gobierno. Por tanto, la función social de la escuela no podemos perderla de vista en una situación de dificultad que genera desigualdad, que es lo que está ocurriendo. Es decir, esta crisis tiene que tener el refuerzo de todos los servicios públicos esenciales, que es lo que está haciendo la Junta de Extremadura. De ahí que le hablara antes del incremento de gastos que hemos tenido en estos 2 últimos meses como Gobierno autonómico. No podemos olvidar la función social de la escuela. Por tanto, si en esos cursos de primaria, primero a sexto de primaria, hay familias que solicitan porque tienen alguna necesidad para ir en un momento determinado, lo más importante es que hay una instrucción dictada y lo más importante es que la Consejería de Educación ha hablado con todos y cada uno de los centros, desde la Secretaría General de Educación, para que eso que se va a hacer se haga bien. Ahora, que haya sindicatos docentes o incluso sindicatos mayoritarios, incluso docentes que no les parece bien, pues todo nuestro respeto a su opinión. Pero, insisto, las decisiones se tienen que tomar siempre pensando en la mayoría de los ciudadanos y especialmente pensando en los ciudadanos más débiles que no tienen el acceso a servicios como hay casas en las que nada más que hay un ordenador, hay familias que no tienen la oportunidad, la capacidad de poder ayudar a sus hijos. Quiero decirles, o es que no creemos que todos los niños han estado en igualdad de condiciones a pesar del esfuerzo de los docentes, que también queremos reconocer desde la Junta de Extremadura. El esfuerzo de los docentes a través de las plataformas, pero la función social de la escuela no la podemos olvidar. Por tanto, vuelven a las clases quienes promocionan, quienes tienen que enfrentarse a una selectividad EBAU que se llama ahora, quienes van a promocionar de un ciclo y claro, no es lo mismo desde el punto de vista pedagógico y académico hablar de un muchacho de segundo de bachillerato que a lo mejor un niño de primero de primaria. Pero permítame decirle que en primero de primaria, que es cuando se interioriza la lectoescritura, pues es una etapa educativa esencial para que haya un éxito educativo en las etapas educativas posteriores. Quiero decirle, todos los niveles educativos son importantes.
Hemos intentado acordar una desescalada educativa pensando siempre en el bien general de los niños y niñas de Extremadura, los que tienen que promocionar y los que pueden tener una dificultad, una barrera en su casa que no les impida o que no haga que en el próximo curso vayan por detrás de otros niños. La función social de la escuela, un gobierno del PSOE como este no la puede obviar. Y eso es una parte importante de por qué se toma esa decisión, que no iba solo encaminada a quienes promocionan, sino también a que puedan acudir al centro educativo con las medidas de seguridad a aquellas familias y a aquellos niños que tienen dificultades. Le agradezco su pregunta porque además me parece una reflexión que hacía falta. De manera más breve, para no enrollarme mucho, estamos preparando medidas coyunturales para dar respuesta a los problemas de conciliación y corresponsabilidad que tenemos en estos momentos. 2 o 3 medidas no son un plan de conciliación. No nos engañemos a nosotros mismos. ¿Podemos llamarlo plan de conciliación? Yo le digo que un plan de conciliación no es. Podemos llamarle plan si queremos. Incluso no me atrevería yo a corregir al propio presidente, que creo que lo ha denominado como plan de conciliación, o a cualquier otro miembro del Gobierno que lo haya llamado como plan de conciliación. Pero plan de conciliación es otra cosa. Estamos de enhorabuena en el sentido de que por fin este país y los poderes públicos estamos con la agenda encima de nuestra mesa haciendo una reflexión de qué políticas faltan en este país para que se concilie. Menos mal, ya era hora. Fenomenal. Entonces ahora vamos a tomar medidas coyunturales que pasan por qué hacemos y qué ofrecemos a las familias en Extremadura para el ocio de los chicos y chicas en los 2 meses de verano, atendiendo además que hay muchos pueblos que van a cerrar la piscina o que autónomamente y legítimamente los alcaldes han decidido cerrar las piscinas. La gente que somos de pueblo sabemos que la piscina en verano es la oferta de la mayor parte de las horas del día para la familia, para la gente joven, incluso para la gente mayor que hace también un uso importante de las piscinas municipales. Por tanto, tenemos la necesidad de trazar una alternativa de ocio para los chicos y para las chicas, para que puedan salir de su casa unas horas y tener unas actividades programadas. Vale. Y también estamos buscando alternativas para que, ante la no apertura de los centros infantiles y la vuelta de padres y madres, o madres solas o padres solos a su trabajo, podamos. Y eso es lo que estamos estudiando en estos momentos. No está todavía cerrado. Yo espero tenerlo cerrado este próximo viernes. Ahora, cuando termine esta rueda de prensa, tengo precisamente con mi equipo una reunión para este tema, porque no es fácil y porque tengamos claro que con 2 o 3 medidas coyunturales no vamos a dar respuesta a los problemas de conciliación. Y en ese sentido, y atendiendo a su pregunta, en la concertación social que firmó este Gobierno cuando la vida era normal antes del COVID, con los agentes sociales y económicos, en la parte de la Consejería de Igualdad y Portavocía viene reflejada la estrategia de conciliación de Extremadura, que tenemos que hacerla. Hay medidas específicas circunscritas al ámbito de la Consejería de Educación y Empleo, con ayudas que tenemos abiertas a lo largo de todo el año que quieren precisamente incentivar la conciliación de la familia. Hemos dado un salto cualitativo importantísimo en lo que es Junta de Extremadura con el teletrabajo, que ya ha venido para quedarse, pero hay otras muchas cosas que tenemos que hacer. Y ya he dado las instrucciones precisas a mi equipo para que saquemos ya la licitación de lo que sería el diagnóstico técnico de género, para que podamos empezar a escribir esa estrategia de conciliación que en estos momentos este Gobierno no tiene, como muchos otros gobiernos, y que es la herramienta que nos hace falta y de la que deben emanar las políticas públicas del conjunto de las consejerías para que tengamos una verdadera política de conciliación y corresponsabilidad en nuestra región y en nuestro país, que esta crisis ha puesto de relieve que no existe. Por tanto, es una oportunidad y, desde luego, quienes tenemos la responsabilidad de estas políticas, pues nos vamos a dejar la piel para ser capaces de escribir una estrategia que podamos poner en marcha en los próximos años en nuestra comunidad autónoma. Esto no es fácil, porque esto es cambiar muchas cosas para las que hay una gran resistencia. Pero no podemos estar hablando de estrategias de demografía en la región y no hacer posible que las familias tengan hijos y especialmente que las mujeres no tengan que renunciar a su éxito profesional por el tema de la maternidad, ¿no? Por tanto, ¿podemos llamarlo plan? Llamémoslo plan. El plan es algo mucho más ambicioso, mucho más estratégico, mucho más de luces largas. Lo que está estudiando la Junta de Extremadura en este momento es poder dar respuesta rápida e inmediata con medidas coyunturales a un problema coyuntural que tenemos, que es no apertura de los colegios, no apertura de los centros infantiles, los públicos no, los privados tampoco,
cierre de piscinas en muchos pueblos por parte de los ayuntamientos y, por tanto, un verano en blanco de oferta lúdica, de entretenimiento y demás para los jóvenes, al mismo tiempo que padres y madres volvemos al trabajo, con lo cual no es una tarea fácil y vamos a intentar ser lo más diligente posible para que en esta semana tengamos en cuenta, además, que el colegio online que tenemos que hacer todos los días con los deberes y demás a través de Rayuela no se termina hasta mediados de junio. Por tanto, todas estas medidas de las que venimos hablando en las últimas semanas no se pondrían en marcha hasta primeros de mes de julio con L, ¿de acuerdo? Es decir, que estamos todavía en tiempo y forma para poder tener cerrado ahora a final de mayo lo que vamos a hacer y proceder a su tramitación administrativa, contratación y todo este tipo de cuestiones que lo hagan posible para tenerlo activo a partir del primer día del mes de julio. Se lo agradezco. Respecto de la plataforma que usted me preguntaba, sin duda es una buena noticia. Esto forma parte de esa nueva normalidad de los plazos administrativos, de las licitaciones, de las contrataciones, de seguir con las rutas que teníamos marcadas para vertebrar Extremadura y todo lo que tiene que ver con el avance respecto del transporte y respecto de la plataforma logística. Para la empresa extremeña, sin lugar a dudas, es una buena noticia. Me consta que la consejera del ramo ha hecho específicamente un total para su medio, para Canal Extremadura, porque estaban bastante interesados en que la propia consejera del ramo les atendiera justo antes de esta rueda de prensa. Gracias, Canal Extremadura. No sé si hay alguna pregunta más. Pepe Aroca, del diario.es. Buenas tardes. Buenas, Pepe. Algunos sindicatos... Oye, ¿se me oye? Sí. Venga, adelante, inténtalo, a ver si te oímos. ¿Se me oye? Buenas. Sí, Pepe, te escucho. Unos sindicatos y también algunos profesores en particular están empezando a quejarse de que esperan para el próximo curso un récord total del número de profesores, un aumento de las ratios, en fin, pasando, si hay algo de cierto. ¿Qué puede decir a esto? Creo que te he entendido, Pepe, que algunos profesores o algún sindicato se ha quejado sobre posibles recortes de profesores. No digo que sea precipitada tu pregunta, porque ya cuando finaliza un curso escolar se empieza a preparar el siguiente y se empiezan a preparar las ratios y las plantillas orgánicas y funcionales de los centros educativos. Pero no hay nada todavía que nos haya trasladado en estos momentos la Consejería de Educación. Yo entiendo, no voy a decir la intensidad, o sí puedo decir la intensidad o el nerviosismo con el que percibimos ahora todo lo que va a ocurrir porque no sabemos cómo va a ocurrir. Pero insisto, este es un Gobierno que viene fortaleciendo la escuela pública y garantizando la libertad de elección de centros de los padres, garantizando la escuela pública, también la concertada, sostenidas con fondos públicos, que aunque es minoritaria y solo representa un 20% en nuestra comunidad autónoma, también lo venimos haciendo. Tienen prácticamente los mismos programas de refuerzo educativo y programas especiales y complementarios que tiene la escuela pública. Quiero decirle, este es un Gobierno que apuesta por la escuela pública y que viene apostando por la escuela pública a lo largo de todos estos años, desde el año 2015, ¿no? Por tanto, no hay ahora mismo nada encima de la mesa. Se tendrán y estarán, me imagino, ya en la Consejería de Educación trabajando sobre el engranaje del nuevo curso educativo, que tampoco será fácil porque tampoco sabemos lo que va a pasar y tampoco somos nadie expertos para podernos aventurar cómo vamos a estar en septiembre. Se habla de los posibles rebrotes otra vez en octubre, noviembre del año que viene. No sabemos, pero en cualquier caso tendremos preparados los escenarios A, B y C para que las cosas estén bien hechas y bien programadas. Respecto a la vuelta al cole en este caso. Gracias, Pepe. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias, consejera, y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias.